Hola, buen día, el Señor te continúe bendiciendo. Te saludamos de manera muy especial, anhelando con todo nuestro corazón que el Señor esté guiando tu vida, bueno, y que tú se lo estés permitiendo. Un abrazo virtual en este caso para todos nuestros oyentes. Te habla en el día de hoy la pastora Xiomara. Ya terminamos una serie que veníamos trabajando acerca del amor. Y el devocional pasado con el pastor Abraham vimos un tema bien interesante que fue acerca de la sabiduría. Si no lo escuchaste, entonces te animo a ir a la página de Betel Iglesia Familiar y poder buscar allí en Facebook los devocionales anteriores y en especial el devocional 20, que fue donde iniciamos este tema de la sabiduría. En el devocional pasado aprendíamos con el pastor Abraham que la sabiduría no es un asunto de mero conocimiento intelectual. A veces pensamos que una persona es muy sabia porque sabe mucho, o es muy inteligente porque tiene muchos títulos académicos, o porque sabe muchas cosas que tienen que ver con asuntos intelectuales. Entonces yo creo que estamos un poco confundidos en algunos conceptos, y en el devocional pasado el pastor nos aclaró que la sabiduría trasciende eso que hemos entendido como inteligencia, como mero conocimiento, y nos enseñaba que la sabiduría es el temor a Dios, es decir, amar a Dios, respetar a Dios, obedecer al Señor, es la fuente de la sabiduría. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tú amas a Dios, cuando lo respetas, cuando le obedeces, es allí cuando tú realmente empiezas a ser sabio. Hoy vamos a entender cómo yo puedo identificar que estoy caminando hacia la sabiduría. ¿Cómo me doy cuenta si soy sabio? Yo creo que medir mis capacidades intelectuales es más fácil, porque entonces me hacen un examen y si lo apruebo con un buen puntaje, pues entonces sé lo que me están pidiendo y puedo decir incluso que hasta soy inteligente. Me evalúan, me hacen un test, me ponen una prueba, y si la gano bien, entonces eso habla de mis méritos intelectuales o de mis habilidades, de mis capacidades. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo medimos la sabiduría? Hoy en día podemos medir casi todo. Si vamos a entrar a una empresa, nos hacen ciertos exámenes, nos hacen ciertas pruebas para medir nuestra capacidad para ese puesto. A los estudiantes los evaluamos en el colegio. Cuando terminas tu secundaria te hacen la prueba del IFEX para ver, te hacen prueba para la universidad, etc. Todo lo podemos medir. Pero ¿cómo nos damos cuenta si estamos caminando en el camino de la sabiduría? Hay muchísimos aspectos, pero hoy nos vamos a centrar en uno. Y para eso te invito a abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, como lo digo antes, si debes pausar este devocional para buscar tu Biblia, te animo a que lo hagas. Ve y busca tu Biblia y después de que la tengas, entonces vuelve otra vez para escuchar el devocional. Proverbios capítulo 9, del versículo 8 al 9. Dice: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Dice el versículo 9: instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Yo creo que aquí, con este texto, podemos entender de qué se trata. Si tú aconsejas, voy a decir el texto bíblico en mis palabras, si tú aconsejas a un burlón, si tú aconsejas a un necio, si tú aconsejas a una persona engreída, y tú le das un consejo, le haces una corrección, esa persona te va a odiar, va a quedar ofendido contigo. Pero si tú haces una corrección a alguien y esa persona te recibe la corrección, quiere decir que esa persona está caminando en el camino correcto de la sabiduría. Quiero darte un ejemplo, y eso tiene que ver mucho con los predicadores. Los predicadores a veces estamos expuestos tanto al amor como al odio. Resulta que cuando tú predicas un tema,
y la persona que te está oyendo ha mejorado en ese aspecto, ha crecido, las cosas van bien, entonces la predicación le cae muy bien, se siente animado, se siente amado, entonces el predicador, uy, sí, el predicador me gusta, me cae muy bien. Pero si por el contrario el predicador lanza un tema en el que tú todavía tienes luchas, estás caminando, no has podido, te ha sido muy difícil, entonces no, me echaron la predicación a mí, allá uno va a que le tiren indirectas, uno no, yo creo que mi esposa fue y contó, mi mamá fue y puso la queja, o es que se dan cuenta de la vida de uno y entonces se las tiran y en esa iglesia son puras sátiras, puras indirectas, no sé qué. Entonces resulta que odiamos al predicador porque nos dio justo ahí donde más nos dolía. Si a ti te duele, si a ti te da rabia, si a ti te molesta que te corrijan, amigo, amiga que me escuchas, no estás caminando por el camino de la sabiduría. No quiere decir que a todo lo que nos digan tenemos que decirle, uy, sí, amén, así es, correcto. No, muchas veces nos dan consejos equivocados, muchas veces nos quieren corregir cosas sin razón, pero la verdad es que una evidencia de que una persona es sabia es que sabe recibir consejo. Cuando una persona quiere caminar en el camino de la sabiduría, debe disponerse para reconocer cuando se equivoca y para estar dispuesto para ser corregido y para poder corregir los errores que ya se cometieron, enmendarlos y mejorar. Entonces voy a volver a repetir estas tres cosas. La primera es que uno tiene que estar en capacidad de reconocer que se equivocó. La segunda es que uno está en capacidad de escuchar una corrección, de recibir la corrección. Y la tercera es que uno está en capacidad de enmendar el error que cometió, resarcirlo, corregirlo, restituir al otro, restaurar las cosas y cambiar, no volver a cometer ese mismo error. Es ahí cuando nos damos cuenta que estamos caminando en el camino de la sabiduría. Los casados, y aquí quiero que los casados y los futuros casados escuchen esto, cuando tú tienes una lucha matrimonial, cuando tienes una dificultad, una de las cosas más absurdas que suelen hacer las parejas, en especial los varones, perdón varones, pero casi todos ustedes tienen esta lucha, es no querer buscar ayuda. En medio de la crisis, de la pelea, del conflicto, el varón suele decirle a la esposa, no, ¿para qué? ¿Quién nos va a poder decir algo? Qué pereza ir a contarle la vida a otra persona, no sé qué, aquí lo podemos arreglar, lo podemos solucionar. Perdóname, te vas a ofender conmigo, pero si tú eres de los que responde así, tú eres una persona poco sabia. Bueno, no te quise decir la otra palabra, pero según la Biblia, tú eres necio. E incluso te habla la Biblia como si tú fueses un burlón, una persona que no le pone como sentido común a la situación. Yo sé que esto está sonando muy horrible, pero por favor escucha esto que te estoy diciendo. No es posible que uno pueda vivir sin asumir que en algún momento va a necesitar ser orientado. Y mucho más si estamos hablando de algo que nos está causando dificultades. Si tienes luchas en tu matrimonio, debes buscar ayuda. Si tienes luchas en tu relación con tus hijos, con tu jefe, si tienes luchas con tus hermanos en tu congregación, lo que sea que te esté pasando con tu compañero de trabajo, no intentes solucionar las cosas tú solo. Porque cuando tú te rehusas a buscar ayuda, estás demostrándote a ti mismo que no estás caminando en el camino de la sabiduría. Una de las características de una persona sabia es que aprende a reconocer cuando necesita ayuda y cuando necesita escuchar la opinión y el consejo de otro. Ahora, no estamos hablando de que vas a buscar la opinión del que se sienta, perdóname, de nuevo, perdóname como lo voy a decir, del que se sienta a chismosear contigo, del que se sienta a criticar del prójimo contigo, del que siempre te da la razón, del que toma trago contigo, del que, bueno, no, tú sabes de qué estoy hablando, no estoy hablando del consejo que tú quieres recibir, estoy hablando de buscar a una persona que en serio
te puede aconsejar e incluso decirte justo lo que no quieres escuchar. Mi amigo, mi amiga, sin importar la edad que tengas, estás a tiempo de caminar en el camino de la sabiduría. Reconoce cuando te equivocas. Reconoce que necesitas ayuda. Busca consejo. Busca acompañamiento. Camina en el camino de la sabiduría reconociendo tus errores, pidiendo perdón, corrigiendo lo que hiciste mal y dándote la oportunidad de volverlo a intentar. Si tú no conoces de Jesucristo, hoy quiero decirte, como iniciamos este tiempo, el camino de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios, amarlo y temerle. Te animo a buscar de Jesucristo hoy. Y si tú que ya conoces del Señor, estás luchando con algunos aspectos de tu vida, esta es la oportunidad para corregir el camino y buscar la sabiduría que proviene de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Te invito a orar conmigo. Señor, te doy gracias por cada oyente y te doy gracias, Señor, porque creo que en estos tiempos de devocional tú nos vas a poder hablar y ayudarnos a entender cómo caminar en el camino de la sabiduría. Señor, yo oro por cada persona que me escucha y te pido, Señor, que le permitas al oyente en este día poder corregir su camino, poder recibir el consejo, poder aceptar la corrección, poder entender cuando se equivoca y a pesar de que en muchos momentos nos cuesta, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que quebrantes nuestro orgullo, la terquedad que haya en nosotros, esos rasgos que no nos permiten, Señor, en nuestra personalidad, no nos permiten la sencillez y la humildad para reconocer que necesitamos acompañamiento, que necesitamos ayuda o que necesitamos entender que otra persona nos puede aconsejar. Señor, danos la humildad. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas con la humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Bendícenos, Señor. Oro para que bendigas a los casados en especial. Te oro por los varones, Señor, para que les bendigas con la humildad para reconocer que necesitan acompañamiento y que tal vez una tercera persona les pueda ayudar a ver las cosas de otra manera o tal vez les pueda escuchar para permitirle a ellos mismos oírse. Señor, bendice a cada jovencito, a cada niño, a cada adulto que escucha este devocional. Bendícelo con la humildad para reconocer que necesita corrección y consejo. Y bendícenos, Señor, con el valor para corregir los errores que cometemos y para volverlo a intentar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por cada oyente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga que me escuchas hoy, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y guardándote. Hasta una próxima oportunidad.